Bien, cumplimos mañana 2 años desde que el presidente Luis Abinader asumió las riendas de la nación. Y aunque protocolarmente se estila que el presidente rinda cuenta, él está obligado a rendir cuentas los 27 de febrero en el Congreso Nacional, no es menos cierto que somos presos de las expectativas y como se cumplen 2 años, el presidente dará un discurso donde, entre otras cosas, dará cuenta de esos 2 años y ha escogido la ciudad de Santiago, su ciudad, donde tiene, digamos, o ha tenido durante toda su vida más influencia, además donde quizás ha puesto un poquito más de esfuerzo en su gestión de gobierno. Ahora bien, a partir de ahora, el presidente la tendrá difícil, porque psicológicamente la gente, la opinión pública, se configura a partir de establecer mentalmente que si van 2 años, va a la mitad de la gestión del presidente de la República. Por lo tanto, todo lo que prometió debería estar a mitad de camino. Y a la gente no le importan excusas, mucho menos cuando se considera que cuando el presidente era candidato, él planteó un programa de gobierno, sabiendo que iba a asumir un país que atravesaba una crisis sanitaria como fue la crisis o la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, se sabía a lo que se iba. Y aunque han aparecido otras variables importantes, como la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, no es menos cierto que otras administraciones también le han surgido crisis, como lo fue la crisis financiera mundial en el año 2008 o la crisis bancaria en República Dominicana entre los años 2002 y 2003. Por lo tanto, siempre se han gestionado crisis en el mundo y en República Dominicana. Sin embargo, usted que me escucha, pregúntese, usted puede ser PLDista, PRMista, de la Fuerza del... Pregúntese, ¿cuál ha sido digamos, la obra más relevante de este gobierno en estos 2 años? Y le va a costar encontrar una. Le va a costar. Ahora, ¿qué usted va a identificar? Inmediatamente la carestía de vida, por ejemplo. Que aunque hay componentes externos que están influyendo, como lo que yo mencioné, también hay componentes internos. Porque este es el país de la región con una de las más altas inflaciones. ¿Qué están haciendo países como Guatemala o Bolivia para no tener una inflación de casi 2 dígitos como República Dominicana? Señores, la crisis de seguridad ciudadana, eso usted lo va a recordar inmediatamente. Obras usted no va a recordar. Le tocará al gobierno explicarla, mañana al presidente explicarla. No sé qué va a hacer. Porque hasta en los datos oficiales tú te encuentras con cosas. Por ejemplo, en estos 2 años la canasta básica ha aumentado más de 6,000 pesos. Mientras que los sueldos han aumentado 200 y pico de pesos. Esos son datos del Banco Central, son datos oficiales. Datos oficiales. Yo decía aquí el otro día, por ejemplo, si uno revisa el plan de gobierno que presentó el PRM, cuando Luis Abinader era candidato y que sabía que iba a asumir un país en medio de una crisis sanitaria, y yo decía, bueno, tú ves en ese programa de gobierno que dice que van a instalar una casa de acogida para las mujeres víctimas de violencia de género en cada municipio cabecera. Y cuando tú ves que no van ni por un 10%, ¿qué 10? Ni por un 5% de eso que prometieron, tú te das cuenta que algo falló en ese programa de gobierno. Porque también se ha cogido miles de millones de dólares de pesos, miles de millones de dólares prestados. Y no todo se invirtió en temas de la pandemia. Eso está muy claro en las cuentas públicas. Pero también el que tenía un dinerito y lo invirtió en un pequeño negocio y me está escuchando, sabe que no ha sido fácil. Y si no ha perdido el negocio, está sobreviviendo a duras penas.
El que es dueño de una MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, sabe que estos 2 años no han sido fáciles. ¿Ustedes saben qué? Estos fueron los 2 años buenos. Y no me alegro de decirlo esto. Estos fueron los 2 años buenos del PRM. Lo que viene ahora es difícil porque se está hablando de recesión en Estados Unidos, se está hablando de recesión en Europa. Peor, se está hablando de una posible estanflación, que como he dicho aquí es pobre ningún crecimiento económico o crecimiento económico negativo con desempleo e inflación. Es el panorama y estamos viendo cómo los bancos centrales están aumentando la tasa de interés. Aquí en República Dominicana se ha aumentado varias veces, como nos lo habíamos visto en aproximadamente 10 años, precisamente cuando ocurrió la crisis económica mundial en el año 2008. Eso significa que se aumenta el precio del dinero, por lo tanto, todo el mundo va a vender menos, porque lo que se está buscando es disminuir la demanda, esa presión de la demanda sobre la oferta para atacar la inflación. Eso significa que todo el mundo va a vender menos y el golpe va a ser más fuerte para los dueños de pequeños y medianos negocios. Los grandes empresarios tienen para aguantarse. De hecho, cuando hay crisis, los grandes tenedores de capitales encuentran oportunidades para comprar a precio de vaca muerta y para hacer un sinnúmero de inversiones. Por eso es que el economista Piketty plantea que en largo plazo siempre la desigualdad ha crecido y que solo 2 eventos provocaron una disminución real en el largo plazo de la desigualdad, que fueron las 2 guerras mundiales. Y casos particulares como la Gran Depresión en Estados Unidos. Pero eso es lo que hay. Estos fueron los 2 años buenos. También recuerden, aunque la prensa ha sido muy complaciente, estos 2 años que vienen no serán así. Y no lo digo yo, hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica que dice que la prensa ha sido complaciente y que el gobierno de alguna manera se ha manejado con el tema de los medios y la publicidad. Ya no será así a partir de estos 2 años. Ahí vemos hoy el Falpo anunciando, este Frente Amplio de Lucha Popular, anunciando el inicio de una lucha popular. En estos días veíamos que hubo un incidente en la región Cibao y a alguien se le ocurrió arrestar a dirigentes de organizaciones sociales. Y dijimos que eso era un error, porque ahora mismo el ambiente está que cualquier chispa enciende una llama. Yo quisiera equivocarme. A nadie le conviene que la economía vaya mal en República Dominicana. Pero yo estoy hablando de lo que estoy viendo. Es más aún, yo me atrevo a vaticinar que las próximas elecciones, precisamente porque habrán pocas ejecutorias, la estrategia política del partido oficialista va a ser incrementar su estrategia en contra del PLD, utilizando la lucha contra la corrupción como un arma política. Lo he dicho aquí, lo mantengo. Ese va a ser el tema de la elección de 2024, lo cual también es un error, porque ya hemos visto que la lucha cegada contra la corrupción, como yo lo dije aquí desde el año pasado, devora hasta sus propios progenitores, como pasó con la Revolución Francesa. Y ya hemos visto, en 2 años este gobierno luce más desgastado que el PLD cuando perdió teniendo 16 años ininterrumpidos, teniendo el control del Estado. Funcionarios hasta del más alto nivel, destituidos, movidos por escándalos, por esta política populista de que yo decía que el gobierno quedó atrapado en su propio discurso. Esta política populista de acusar a todo el mundo de ladrón, sin que un tribunal, un tercero imparcial, medie entre esto. Escuchaba en una entrevista hoy al presidente que él está atento a las redes sociales. Lo sabemos que está atento a las redes sociales, demasiado a las redes sociales. Y todos los gobiernos están atentos a la opinión pública, desde el Imperio Romano
hace 2000 años. Los mandatarios están atentos a la opinión pública. Ahora, tú no puedes definir la política pública de un Estado en función de lo que piensen las redes sociales. Tú la defines en función de un diagnóstico, tú la defines en función de ciencia y datos objetivos. Y si tienes que asumir un costo político por emprender una política pública, tú la asumes. Tú asumes ese costo político y le das para allá, porque a los gobernantes los ponen para gobernar. No es para ganar un concurso de popularidad. Y yo veo demasiado preocupado al gobierno por su imagen. Y repito, como he dicho aquí, es que los asesores de campaña, cuando tú estás en la oposición, no son tan buenos cuando tú estás gobernando. Pues cuando tú estás gobernando ya tú no estás en campaña. Tú puedes ofrecer lo que sea cuando tú estás en la oposición. ¿Cómo le pasó al PRM? Que criticaba hasta los propios datos del Banco Central. Y ahora están queriendo vender los datos oficiales de crecimiento económico y demás a todos nosotros. Así que, bueno, el presidente Luis Abinader llega a sus 2 años de gobierno, pero el panorama luce sombrío.